Buen día, mi nombre es María Boyer, estudiante de Nutrición y Dietética de la UNER, cursante de la Unidad Curricular Socioantropología a cargo del profesor Ernesto York. A continuación les hablaré sobre la oposición entre individuo y cultura. El conflicto entre libertad personal y exigencias sociales sigue vigente en lo que es la práctica cotidiana y las nociones de la cultura. Eso hace que la oposición entre individuo y sociedad, o del individuo con la cultura, más centrada hoy que nunca, continúe siendo irreconciliable en las ciencias sociales. Se dice por un lado que la gente es pieza de una gran maquinaria social, y por otra parte, se piensa que los sujetos son autónomos y automóviles, siendo la sociedad solo el residuo de sus proyectos egoístas. El concepto del actor social es un modelo normativo o de acción, guiado por normas, según el cual el individuo es miembro de un grupo social, que orienta su conducta por valores comunes o normas, que a su vez son la expresión de un acuerdo o de una conciencia colectiva. Es decir, es un individuo fragmentado en el que lo social y lo individual aparecen como dos elementos aislados y diferenciables, que además se presentan en constante conflicto. Se trata, por tanto, de un modelo que nos habla de la exterioridad de lo social y su carácter trascendente y restrictivo respecto a los individuos. Se basa entonces en la división psicológica entre las sensaciones de los individuos, por un lado, y de los conceptos y la moralidad, por el otro. Las sensaciones y necesidades sensibles son necesariamente egoístas. Implica un dualismo entre individuo y sociedad y la cosificación de la conciencia colectiva y, en definitiva, de la sociedad. La identidad de la persona es el reflejo de la identidad colectiva. Al individuo lo convierte en persona aquello en lo que coincide con todos los demás miembros del grupo. El ser humano es único y la naturaleza del primitivo no es distinta de la del individuo moderno, aunque esté menos evolucionada. En la leviantanología o estado de Hobbes, el individuo no existe como tal realidad ni concepto, solo constituye la expresión de un todopoderoso, que según los casos se define como sociedad, cultura, discurso hegemónico y bueno. La cultura se entiende como si fuera una prescripción autoritaria del comportamiento, incluida la conducta autoperdedora que supuestamente impide que los pueblos subdesarrollados sean felices del mismo modo que lo somos nosotros. Se habla de una idea de la sociedad como persona no humana, sino bien como un hombre artificial. El individualismo radical se entiende como nuestra propia sociedad burguesa, tomando conciencia de sí misma. Y la elección racional a la sociobiología reduce lo social a lo individual, asignando al individuo un principio activo de optimización, que debe ser atacado por las instancias sociales. Lo social o lo cultural son el resultado de lo racional. Se busca la experiencia próxima, todo tipo de subjetividades y sujetos, identidades que sustituyen instituciones y formas culturales. Pero el problema no se resuelve recurriendo a las múltiples posiciones del sujeto. O bien la multiplicidad se deshace en puro individualismo. Al haber tantas posiciones del sujeto como individuos, o bien duplica la leviantanología, al generar una serie de personas colectivas, abstractas en lugar de una sola gigantesca. Los errores de la leviantanología y la sujetología residen en el corte epistemológico que se introduce en las entidades colectivas. No es posible reducir lo colectivo a lo subjetivo, y viceversa, ni dirigir o determinar directamente lo uno por lo otro. Aunque no resultan irreconciliables el sujeto y la sociedad, son irreductibles el uno para el otro. Las instituciones, las diferencias sociales y simbólicas entre ellas o su evolución no forman parte de los atributos del sujeto. A la inversa,
Tampoco la cultura está inscrita en la duplicación de los sujetos porque todo orden social o cultural es intersubjetivo. El proceso de socialización es al tiempo un proceso de individuación. Lo social es lo social individualizado. Constituye un conjunto de reglas que los actores son capaces de aplicar en cada situación concreta. En la oposición entre el individuo y la sociedad hay una simplista perspectiva dualista. El individuo en particular y la sociedad en general se afrontan en un espacio social vacío, como si no hubiera instituciones, valores y relaciones varias que simultáneamente le conectan y diferencian.